continúe con este programa. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de la depresión en los padres de niños con necesidades especiales. Tenemos una muy linda invitada que nos ha hecho el favor de apoyarnos con este tema. Ella es Gabriela González. Ella es licenciada en educación a nivel preescolar y ella cuenta con una certificación en educación especial con enfoque médico-psicológico. Este curso fue impartido en la Universidad de UTEP en El Paso. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de educación privada y apoyando algunas áreas con los padres de algunos de sus estudiantes que tienen necesidades especiales y en ayuda social. Bienvenida, Gabriela. Hola, muy buenas tardes, Rosalba. Un saludo para ti y otro saludo para tu audiencia y muchas gracias por este espacio. Sí, no, pues adelante, estamos muy contentos porque sabemos que es un tema donde tú has tenido varias experiencias muy fuertes con padres de tus estudiantes y si nos pudieras dar una pequeña introducción acerca de este tema, Gabriela. Sí, claro que sí. Mira, me gustaría compartirles mis experiencias como maestra que he adquirido a través de estos años y de cómo en cada ciclo escolar nuevo que tenemos, ¿verdad? Cuando los salones se nos llenan de esas caritas nuevas, muchas veces vemos como maestras conductas en los niños de que algo nos está alertando de que no está bien, ¿verdad? En su forma de adaptación o de socialización o de la forma en que se está comunicando el niño. Y yo como maestra tengo unos objetivos que cumplir y al transcurrir esos días del ciclo escolar, yo veo que no se están cumpliendo en esos niños. Entonces, mediante la observación, yo veo ciertas características en el niño y es cuando me doy cuenta que yo tengo que entablar una comunicación con el papá. Me gustaría recordarles que el niño que ya está listo para escolarizarse en preescolar tiene que cumplir con ciertas características como el controlar sus esfínteres, como tener palabras básicas de comunicación, como manifestar si algo le duele o tiene sed, o reaccionar a ciertos estímulos que yo como maestra tengo en el salón de clases, como la música o el ruido, o el solo hecho de escuchar su nombre, el niño me tiene que dar una reacción. Entonces todo esto, conforme van pasando los días, yo voy observando que no se está desarrollando de una manera muy positiva. Entonces, aquí me gustaría dejar a un lado un momento el tema del niño. Quisiera enfocarme en la otra parte de la moneda que tiene este tema, que son los padres que están pasando por un proceso de aceptación y que están en depresión, porque en estos primeros años escolares es cuando a la par la maestra junto con los padres vamos a descubrir que algo está pasando con el niño o tenían algunas sospechas, ¿verdad? Y la maestra es quien viene a rectificar estas ideas. Claro. Oye, Gabriela, y tocando este tema, ¿verdad? Que tú dices que es bien importante, que a veces, muchas veces como papás no es un tema escondido, o sea, tú vas con ciertas expectativas sabiendo que probablemente tu hijo tiene algo, lo llevas a la escuela y dices, todo esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero a veces tú como maestra, ¿cómo te das cuenta o cómo observas que los padres están pasando por un estado de depresión por tener un hijo con necesidades especiales y que están en una negación y como dices tú, no se dan cuenta que el niño no está haciendo del baño, que el niño no puede pedir agua, que el niño es sumamente dependiente? ¿Cómo tú te das cuenta como maestra? Mira, hay unas señales que yo observo y que son muy básicas que el papá me da. Por ejemplo, la primera señal que yo tengo es la dificultad de tener nuestro primer encuentro. Es decir, no es fácil conciliar esa primera cita entre maestra y padre. Como que ambas partes, aún sin habernos visto hablando del tema, sabemos de lo que se va a tratar esa cita. En ocasiones mandan a otra persona o a un familiar poniéndome de pretexto pues que en el trabajo no les da permiso de salir o que el papá trabaja mucho tiempo. Entonces, el conciliar esa primera cita a mí me está prendiendo un foco rojo y me está diciendo que la ausencia que yo
sea, la comunicación que yo quiero hablar con él no se efectiva. Sí. Entonces, cuando yo trato de abrir este canal de comunicación y no tengo respuesta positiva, esa es la primera señal que el papá me da. Otra señal que yo veo es que tengo papás con un excesivo apego, con una sobreprotección al niño. Sí. Como que lo hacen para no evidenciar que el niño no ha logrado por sí mismo hacer cosas que ya a su edad debería de haber logrado. O por el lado contrario, hay un trato negligente o de abandono en el niño, ya sea en el área de salud o de higiene personal. Es decir, yo tengo niños que constantemente están enfermos en el salón, o su aspecto de higiene pues está siendo descuidada, ¿verdad? O también otra señal que yo he observado es que son papás que tienen muy poca participación en actividades o eventos escolares. O sea, es decir, son papás ausentes de todo aquello que tenga que ver con estar cerca de la escuela de la maestra de sus hijos. Sí, pues son focos rojos que te van a ir llevando a una verdad que definitivamente existe y que no podemos ocultar. Y como maestra, ¿qué conductas extremas has observado en padres que están en negación o en depresión? Porque yo pienso que tienes que haber visto 1000 cosas, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esas historias o esas conductas que te han impactado? Mira, algunas veces cuando ya se tuvo ese acercamiento con los padres y ya se les informó que como maestras necesitamos de algún diagnóstico para que el niño sea canalizado con un especialista adecuado, sí. Resulta que de repente el niño deja de asistir definitivamente a la escuela, se da de baja, desaparece el sistema y pues lo cambian abruptamente de plantel. Sí. Estas lesiones del padre son como para huir de la realidad que tarde o temprano pues tiene que enfrentar, ¿verdad? O buscan otro diagnóstico, uno que les diga algo que ellos quieran escuchar y no lo que realmente tiene el niño. Esto tiene una consecuencia muy negativa porque atrasa la intervención oportuna y especializada que el niño con necesidades especiales necesita, ¿verdad? Claro. Otra conducta extrema es que los padres tienen una conducta muy desafiante o muchas veces hasta agresiva con los maestros. Sí, y yo entiendo, ¿verdad?, que es por el alto nivel de ansiedad que ellos están manejando, porque se encuentran en estas primeras etapas y ya muchos conocemos en este proceso de aceptación. Sí. Es la negación, la autoagresión emocional, el duelo y pues la decisión que están manejando, ¿verdad? Sí. Y de verdad, ¿cuál sería como la detonante que en la que una maestra ya puede como decir, bueno, sí puedo intervenir o no puedo intervenir? Porque a veces los mismos padres te limitan, ¿no? Si no están, te limitan a ti como maestra y como y al niño como la persona en este caso de recibir ayuda. ¿Cuál sería la intervención que tú tienes como maestra en esos casos? Mira, como maestra nosotros nos limitamos a un programa de trabajo en el niño. Sí. Nosotros no somos psicólogos, no somos neurólogos, no somos terapistas académicos. Entonces, nosotros necesitamos de un diagnóstico, pero también necesitamos que el padre emocionalmente esté sano para nosotros abrir un canal de comunicación y trabajar a la par en pro del niño. Pero si yo tengo un padre que está pasando por ese proceso, como maestra yo me veo atada de manos porque yo no puedo trabajar con el niño. Claro. Es decir, mientras el papá no pase ese proceso, quien está perdiendo es el niño, porque ese tiempo es solo para su rehabilitación. Claro. A veces que el papá me trae una hoja que me diga, el niño está siendo tratado, está siendo visto, está siendo rehabilitado, mi programa como maestra va a cambiar, ¿verdad? El ambiente del salón va a cambiar. Claro. Mis objetivos sobre ese niño van a cambiar. Pero yo necesito que el papá esté consciente de que somos un equipo entre los padres, los
¿cuáles son, hablando de esto, porque fue algo que se me hizo muy importante plantearlo, cuáles son aquellas frases, Gabriela, que tú has visto que los padres de niños con necesidades especiales adoptan en su vocabulario para rechazar la ayuda, o para decir no está pasando nada, o para decir bueno, no quiero nada para el niño, o sea, no, o mi hijo no tiene nada? ¿Cuáles son aquellas frases? Mira, Rosalba, al cabo de tantos años, vine a descubrir algo que se me hace tan interesante, de cómo año tras año yo escuchaba las mismas frases. ¿Sí? Yo decía, ¿cómo a pesar de que son padres que no se conocen entre sí, o niños que no tienen en común las mismas necesidades especiales, sí, cómo es que esas frases se vienen repitiendo año tras año? Wow. Entonces, yo descubrí que todo esto tiene un denominador común, sí, que es la ansiedad de los padres. Claro. Esa es la misma, la preocupación de los padres sobre sus hijos es la misma, el estado de incertidumbre es el mismo. Sí. Entonces yo escuchaba año tras año las mismas frases y me llamaban la atención porque entre ellas son tan comunes y son tan parecidas. Por ejemplo, cuando yo hablaba con alguna mamá acerca de que algo no estaba bien con su hijo, ella me decía, así era su papá cuando era chiquito y se le quitó. Wow. Yo cuando escucho esto, pues yo respetuosamente guardo silencio, ¿verdad? Sí. Veo que el padre tiene mucho que trabajar en el mismo. Wow. Cuando tiene el niño problemas de conducta, me dice la mamá, en la casa no se porta así. Sí. Yo creo que nomás es en la escuela, porque en la casa se comporta muy bien. Cuando el niño tiene problemas de conducta, o los niños que tienen problemas de lenguaje, la mamá me dice, es que él se debe entender, maestro. Lo que pasa es que usted no lo sabe interpretar. Cuando el niño necesita terapia de lenguaje, entonces, incluso cuando yo empecé mi carrera, que no era mamá, había mamás que me decían, es que usted no me va a decir lo que tiene mi hijo, si quien lo tuvo en el vientre fui yo. Además, usted no es mamá, ¿cómo va a saber? Como cuando, como profesional, ¿verdad? Nosotros estamos capacitados, estamos preparados para estos temas. Claro, y al final, pues la finalidad no es dañar, sino realmente es enfrentar una realidad que existe y que va a estar persistente, y como dices tú, si no hay intervención temprana, pues no hay una solución efectiva. Y yo me imagino que algo de lo que comentabas tú, que el nivel de ansiedad, pues yo soy madre de 2 niños con necesidades especiales, y pues muchas veces hasta como papá te levantas en la noche pensando, ¿no? Y, o sea, te vas a dar vuelta de la cama y te acuerdas de lo que le está pasando a tu hijo, de la condición que tiene, o de cómo vas a enfrentar el problema del lenguaje, esta circunstancia. Y como dices tú, es el nivel de ansiedad que muchas veces la gente desconoce, que salimos con una careta, ¿verdad? Pero que nadie sabe lo que estás viviendo. Como maestra de nivel preescolar, en tu amplia experiencia, ¿qué le podrías decir tú a todos aquellos padres que se encuentran pasando por un estado de depresión, por lo que están viviendo, por el dolor, ¿no? De tener un hijo que va a necesitar ayuda quizás toda su vida, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, quiero aclarar que en cada caso es muy diferente, ¿verdad? Que hay padres que lo toman muy bien y que no se ven afectados emocionalmente más allá de lo normal. Pero como maestra yo quisiera compartir que es muy difícil tocar el entendimiento de unos padres que se encuentran manejando tantos sentimientos negativos o autodestructivos como la culpa, la tristeza profunda o la depresión, ¿verdad? Porque no estamos preparados para recibir un hijo especial. Es decir, cuando las mamás están embarazadas, los planes que nosotros hacemos son de otra forma. Estamos pensando de qué color va a tener los ojos, a quién se va a parecer, de si va a tener la estatura de su tía, etcétera. Pero nunca nos preguntamos si existe la posibilidad de tener un hijo con necesidades especiales. Por eso cuando recibimos la noticia, nosotros no la sabemos asimilar. Claro. Entonces, como maestra, yo quiero decirles a esos padres que no
no están solos, porque yo identifico la primera razón por la que están en un estado de depresión, que es el sentirse solos. Es cuando esa noticia se les viene el mundo encima y se sienten solos, como que son los únicos en este mundo que están pasando por este problema. Y yo quiero decirles que nosotros como maestras somos sensibles a esa situación que están viviendo, que nos preparamos continuamente para conocer e informarnos de estos temas. Y a mí como maestra no me es indiferente unos padres tristes, no me son indiferentes unos padres en depresión, porque yo no puedo decir como maestra, bueno, lo que pasa dentro del salón de clases es lo único que a mí me corresponde, ¿verdad? Porque pues para esto yo estudié, esta es mi ocasión, esto es por lo que me pagan. Y lo que suceda de la puerta del salón hacia allá, a mí no me interesa saber mi problema, y no es así. No es así porque hay un vínculo muy fuerte entre el padre y su hijo. Claro. Si yo no tengo un padre emocionalmente sano, el niño se va a ver afectado. Entonces, yo necesito que ese padre pase ese proceso de una manera muy natural, porque lo tiene que pasar, claro, para que entre los tres hagamos un equipo en favor del niño. Entonces, yo quiero decirles a esos padres que nosotros somos sensibles a ello, que los maestros siempre vamos a formar parte de la vida de sus hijos, porque pues quién no recuerda, ¿verdad?, experiencias de los maestros de preescolar, de nuestros maestros de kinder, de cosas muy positivas, o puede ser, no sé, alguna vez algo negativo, pero de una u otra forma nosotros marcamos la vida de los niños, claro, y más como maestros de preescolar, y al final quienes van a salir ganando, quienes van a estar beneficiados son nuestros hijos, ¿verdad? Claro, claro. Y a mí me impacta mucho tu forma de pensar, porque cuando yo platicaba contigo, pues yo sé que tú estudiaste para ser maestra, pero al ver todo este tipo de situaciones que empezaste a experimentar en tus años de docencia, de impartir clases, tú decidiste prepararte más y ir a la universidad y agarrar esta especialidad en educación especial, pues obviamente porque tenías interés de ayudar, y eso tenemos como padres, también tenemos que agarrar esos recursos y ver el interés, y no ver que todo es negativo, sino también, como dices tú, tratar de que ese vínculo sea un vínculo sano y poder recibir de ustedes los beneficios de apoyar entre todos a nuestros pequeños. Entonces, yo me acuerdo que tú me hablabas de algunos temas, y cómo aplicando el tema de la 5PS, que es un tema que ustedes manejan a nivel psicología de educación especial, ¿verdad? ¿Cómo tú nos recomiendas pasar le podías explicar a los padres de qué se trata, y cómo bajo este proceso de la situación difícil de nuestros hijos, pasarlo de una manera exitosa aplicando este conocimiento que tú nos vas a explicar ahorita? Sí, mira, quisiera mencionar primero algo muy importante, que hay varios tipos en que la depresión se manifiesta. Sí. Ahorita la depresión que nosotros estamos manejando en este tema es la depresión que se produce por un acontecimiento externo a mi cuerpo, es decir, la que no es orgánica, la que mi cuerpo no produce, sino por un evento externo a mí. Sí. Entonces, esta depresión de causa externa tiene alteraciones de comportamiento. Sí. Entonces, si yo caigo en este tipo de depresión, yo voy a perder el interés por completo en las actividades placenteras que comúnmente yo hacía. Sí. Si era una persona que me gustaba escuchar música, no sé, hacer ejercicio, cocinar, platicar, y todo eso lo fui perdiendo. Sí. Ese es un tipo de alerta, ¿verdad? También se puede producir la insomnia o la hipersomnia, que es dormir en exceso, se pierde energía, pero lo más autodestructivo es cuando experimentamos los sentimientos de culpa, esa melancolía con la que estamos todo el día, ese miedo, esa ansiedad, esa incertidumbre que nos produce, y sobre todo que trae una consecuencia bien negativa, porque muchas veces nuestra vida en pareja también se ve afectada, o las relaciones familiares también se ven afectadas, porque tendemos a aislarnos o tendemos a esconder a nuestros hijos. Sí. Entonces, todas esas características de este tipo de depresión, de esta manera se manifiestan. Entonces,
Entonces, retomando lo que tú me decías de las 5 P, son 5 palabras que tienen un poder sanador muy grande. Estas 5 palabras empiezan con P. Sí. Y de tantas palabras que hay tan positivas, de las cuales nosotros podríamos auxiliarnos, sí, se hizo una fórmula con estas palabras, que la primera es preguntar, pedir, procurar, protestar y perseverar. Sí. La primera es preguntar. Yo voy a informarme acerca de la discapacidad de mi hijo. Sí. O sea, yo voy a conocer esta discapacidad o esta necesidad especial, yo la voy a conocer de la A a la Z. Yo me voy a informar de qué se trata. Porque muchas veces esa depresión viene a raíz de un miedo, de una incertidumbre de que yo no sé de lo que se trata. Sí. Entonces es cuando caemos en depresión por el miedo de no saber a lo que nos estamos enfrentando. Sí. Entonces, la primera es preguntar. Yo voy a preguntar e investigar todo de lo que se trata esa discapacidad de mi hijo o esa necesidad especial. Sí. Discapacidad de mi hijo o esa necesidad especial. Sí. La segunda se me hace muy importante, que es pedir. Muchas veces los padres, en ese camino que tienen de rehabilitar a sus hijos, sí, se encuentran rechazados, se encuentran señalados, son discriminados. Sí. Entonces, el pedir es saber que mi hijo tiene los mismos derechos que los demás. Sí. Mi hijo tiene los mismos derechos que los demás estudiantes, que los demás ciudadanos, sí, y que de los demás pacientes. Sí. Yo voy a pedir los mismos derechos para mi hijo y no me voy a sentir menos. La tercera palabra, que es procurar, es hacerme amiga de esa discapacidad de mi hijo. Yo la voy a tomar de la mano y me voy a hacer su amiga. Sí. ¿Por qué? Porque va a estar siempre entre mi hijo y yo. Porque sí, esa discapacidad va a vivir bajo el mismo techo. Sí. Sí, va a estar con nosotros, va a comer con nosotros, va a dormir con nosotros. Sí. Yo no voy a luchar contra ella, yo no me voy a pelear con ella. Sí. Yo la voy a tomar de la mano y la voy a hacer mi amiga, porque yo necesito tenerla cerca. La cuarta palabra, que es protestar, sí, muy importante, porque es para no caer en lo mismo que es la depresión. Yo voy a canalizar todo aquel sentimiento negativo, sí, que me impida a mí ayudar a mi hijo. Es decir, yo voy a protestar. Yo tengo todo el derecho a enojarme, yo tengo todo el derecho de no aceptar lo que me ha pasado, sí, yo tengo todo el derecho de cuestionar, pero también tengo la responsabilidad de recuperarme y estar bien, porque hay alguien que me está esperando, que es mi hijo. Claro. La quinta palabra es perseverar. Muchas veces decimos, caemos en ese estado de desesperación de decir, es que ¿cuándo se va a acabar esto? Sí. Y no es así. Hay rehabilitaciones que puede ser, no sé, de 1 año, de 5 o de toda la vida. Entonces, caer en un estado de desesperación no nos va a ayudar a nosotros para nada. Claro. Estar conscientes de que esto realmente no sabemos cuánto va a durar, o a veces va a durar pues lo que dure la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es perseverar esa paciencia sobre la discapacidad de mi hijo. Claro. Y estas 5 palabras a mí me van a dar mucha fuerza para pasar ese proceso. Sí. No evitarlo, sino hacerme consciente de todos estos pasos que yo tengo que vivir, sí, para salir de esto. Claro, claro. Son palabras muy claves y muy reales, porque hemos visto muchos temas que nos han impartido, y es otra parte de la moneda que se me ha hecho muy interesante. Estas 5 palabras que dices tú que hay que implementar, y yo animo a los padres a que lo hagan. Yo, como madre de niños con necesidades especiales, esto que me dices me confronta, me lleva paso a paso, a pesar de que mis hijos ya tienen años con sus necesidades especiales, y yo exhorto a los padres a que hagan uso de esto, porque no es fácil encontrarse maestras como tú, personas como tú que tengan ese sentido de vocación. Conozco muchas que sí, pero también me he encontrado con otra parte de la moneda, y yo pues te felicito y valoro tu trabajo y tu esfuerzo y tu conocimiento y tu capacidad. Es muy interesante cómo lo enfocas, y cómo otras cosas que hemos hablado tras de cámaras, ¿verdad? Acerca de toda tu experiencia, cómo has ayudado a los padres, cómo has hecho esa relación tan cercana, y es valuable para nosotros como papás, Gabriela.
si tuvieras unas últimas palabras para decirle a los padres, algunos comentarios extras, todavía tenemos un poco de tiempo acerca de cómo tú has visto algunos padres en tu experiencia salir adelante, sería muy interesante. Sí, mira, cuando yo tengo una mamá enfrente y cuando yo le trato de comunicar que el niño está teniendo problemas de aprendizaje y su respuesta es, conmigo sí lee, yo no sé por qué con usted no lee, maestro. Yo creo que usted le impone mucha autoridad. Yo guardo mucho respeto por eso, pero también dentro de mí, y yo las entiendo, y esto lo veo año tras año como si se volviera a repetir la misma historia. Sí. Entonces, a mí la docencia, como muchas maestras, ¿verdad? Como mencionas, nos ha acercado mucho a la educación especial, porque necesitamos los conocimientos especiales, porque en México, en aulas regulares, nosotros integramos a los niños con necesidades especiales. Entonces, una maestra que maneja la docencia regular, por decirlo de una manera, tenemos que tener conocimientos básicos de la educación especial, porque nosotros tenemos una vocación, pero también tenemos que tener esos conocimientos para ayudar a los niños a identificar, ¿verdad?, estas características, porque somos maestros e impactamos la vida de nuestros hijos. A veces yo observo un niño que tiene rasgos de autismo y la mamá me dice, es que, maestra, viera en la casa cómo juega con su hermano, tan desenvuelto, cuando yo sé profesionalmente que no es así. O niños que tienen ya problemas de trastornos por déficit de atención con hiperactividad, la mamá me dice, es que lo único que tiene es mucha energía, maestra, es muy juguetón, es tan activo, y no es así. Pero yo quiero decirles a esos padres que las maestras estamos para servirles, que nuestra vocación de eso se trata, ¿verdad?, de servir a los demás. Y a mí me gusta mucho compartir una frase de Francisco de Asís que a mí se me hace muy efectiva, que dice, comienza lo que es necesario y después lo que es posible. Claro. Y de repente, sin darte cuenta, estarás haciendo lo imposible. Es decir, todo esto se trata de pasito a pasito, de poquito en poquito, y no caer en ese estado de desesperación, ¿verdad? Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Gabriela, ya se nos acaba el tiempo, nos quedan unos segundos y me gustaría que te despidieras del público. Ay, no, pues muchas gracias a ti, Rosalba, por el espacio, y espero a la audiencia que le haya servido en algo esta información, y una felicitación a tu hijo Yashua, que hoy es su cumpleaños. Ay, gracias, qué linda. No, pues muchísimas gracias, y le decimos al público que estamos trabajando en varias entrevistas contigo para absorber todo ese conocimiento y esa información que tú tienes. Muchísimas gracias, Gabriela. A ti, Rosalba, muchas gracias a ti, bye bye. Hasta luego.